que nadie se piense, que nadie llegue a pensar que esto es una iniciativa más de la Diputación de Córdoba. Como presidente de la Diputación, tengo que decirle, porque así es, que todo lo que hacemos en la Diputación tiene su importancia. Pero hay otras actividades que superan ese estatus de importancia y alcanzan otro superior que podríamos decir, o yo diría, trascendente. Y efectivamente lo que estamos haciendo en este compromiso de recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica, le aseguro que para la Diputación de Córdoba tiene ese rango de trascendencia. Porque somos una sociedad moderna, una sociedad libre, democrática, del siglo XXI, pero sin embargo esta sociedad tiene asignaturas todavía por aprobar y hasta que no se haga pues no seremos ni tan modernos, ni tan libres, ni tan democráticos. Asignaturas como la violencia de género, la pobreza infantil, la discriminación, las desigualdades y una enorme asignatura pendiente que es ese compromiso con tantos españoles y españolas que con sus vidas, dando sus vidas, hicieron posible que justamente hoy estemos aquí en esta sociedad democrática, moderna y libre. Mientras que no seamos capaces de restituir esa dignidad, de establecer verdaderamente justicia con todas esas familias, efectivamente no seremos tanto como nos pensamos, porque es una deuda grande la que mantenemos con todas esas personas. Y en estos días ese compromiso que la Diputación de Córdoba, de manera decidida, siempre hemos no solo manifestado, sino actuado en consecuencia. En este mandato también pues creamos esa delegación de la memoria democrática, de la memoria histórica, a pesar de la opinión de algunos otros, ¿verdad? En este mandato también hemos hecho hijo predilecto a don Juan Romero Romero, el último superviviente de todos esos cordobeses que estuvieron en los campos de exterminio. En esta Diputación que expresa ese compromiso, pues de manera clara siempre estaremos al lado de la sociedad civil, al lado de las asociaciones y colectivos que tantos años llevan trabajando para conseguir avanzar en ese sentido. En estos tiempos, como digo, especiales. Especiales porque nunca como hasta ahora ha sido tan visible, tan pública, dicha con tanta, vamos a decir, claridad, el mensaje de algunos, sociedad civil, parte de esa sociedad civil, partidos políticos, que niegan esta realidad y que establecen además razonamientos que hay que desmentir. Es decir, dicen es que no hay que hablar de memoria histórica porque es que los dos bandos en la guerra civil cometieron atrocidades. Claro, seguro. La guerra en sí es un acto criminal, pero lo criminal es de quien atacaba a un sistema democrático, que era la República, con un golpe de Estado autoritario que desembocó en una dictadura, de hecho, frente a quienes defendían ese sistema democrático. O dicen hay que pasar páginas y hay que hablar de concordia, ojalá, pero la concordia solo se construye sobre la justicia y sobre la igualdad, porque si no, no es concordia. Sigue siendo imposición y sigue siendo totalitarismo. Por eso, claro que sí, desde la Diputación de Córdoba apoyamos toda esta iniciativa y a las asociaciones con ese rango de trascendencia y señalando, y lo tengo que hacer aquí también, como han hecho quienes me han precedido, esa necesidad absoluta de que las generaciones más jóvenes conozcan lo que pasó y conozcan que nada es eterno, que conozcan que se pueden cometer atrocidades como las que se cometieron en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, y que hay que defender de verdad los valores de democracia, de libertad y de igualdad frente a quienes niegan esta realidad que se vivió y frente a la necesidad de que efectivamente todas esas personas que tuvieron que vivir
esas dramáticas, tremendísimas situaciones, tengan al menos ellos y sus familiares el alivio, el reconocimiento de saber que al final su lucha no fue en vano y que esta sociedad libre, democrática y moderna lo reconoce, restituye su figura y pone en valor el papel que jugaron en defensa precisamente de esa libertad y de esa igualdad. Así que enhorabuena, seguro que esa labor didáctica es absolutamente necesaria y va a ser muy positiva, y sigan ustedes contando con la Diputación de Córdoba, porque aquí estaremos y seguiremos estando al lado de la justicia, de la restitución, de la dignidad y de la historia. Muchísimas gracias. El olvido intencionado, malvado y cruel, impuesto por una parte de la historia reciente de España, ha sido una losa que hemos llevado sobre nuestros hombros varias generaciones de españoles. Bajo ella nos hemos dado cuenta, quizás demasiado tarde, de que dejamos sepultados hechos y acontecimientos trágicos a los que hemos preferido no hacer mención o no recordar durante mucho tiempo. Pero con estos hechos dejamos también atrás a miles de personas a las que la historia añadió la más cruel de las condenas, el ser olvidadas por sus compatriotas, borradas de la historia sus pequeñas hazañas, anuladas sus acciones al dejar de ser contadas, asoladas sus obras al no permitir que lucieran o se asomasen en nuestros libros, a nuestra vida, a nuestra memoria. Esto ha ocurrido durante mucho tiempo, con los nombres, las caras y los hechos que protagonizaron estas personas, de las que hoy se rescata aquí una parte de su biografía, quizá la más trágica y fatal en algunos de los casos. Esta exposición trae de vuelta sus nombres para el recuerdo, para que queden fijados y reconocidos los valores por los que lucharon, los hechos que protagonizaron y las aportaciones que cada una de estas personas olvidadas hicieron a lo que hoy somos como país y como sociedad de derecho. Lo hacemos volver del olvido, como dice el título de la exposición. Lo sacamos de la penumbra en la que la historia sepultó a estos hombres junto a otros miles de españoles que sufrieron personalmente los horrores de la intransigencia extrema convertida en ideología y acciones bárbaras contra la humanidad, los horrores del fascismo. A ellos les debíamos este reconocimiento, pero también el agradecimiento y una disculpa que llega quizás demasiado tarde. No quiero dejar de agradecer y destacar la labor de la Asociación Triángulo Azul en este proyecto, un proyecto de alto impacto social, creado con mucho esfuerzo y gran conocimiento, en la que nuestra delegación ha colaborado económicamente, pero cuyo resultado supera con creces la aportación. La exposición llegará a todos los centros educativos del norte de la provincia y desde aquí ofrezco la colaboración de esta delegación para que alcance toda la provincia de Córdoba. El ímpetu de esta asociación, como parte y presentación de una sociedad comprometida, es digno de encomio en tiempos en los que la ausencia de empatía y a veces la manipulación torticera y malvada de la historia llega más lejos a través de las redes sociales que la verdad y la justicia. Gracias, Cristina, como presidente de la Asociación Triángulo Azul, por este proyecto, por la ilusión y por el compromiso. Antes de dar paso a Cristina, quiero decir una cosa que también lo ha comentado antes la subdelegada. Esta delegación se crea con tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, recuperar la memoria, como bien tu nombre indica, y otro es llegar a los institutos. Este trabajo que se está haciendo de llegar a los institutos, de que nuestros jóvenes conozcan la realidad, es fundamental. Hace 80 años, el invierno de Mauthausen fue muy frío, con temperaturas de menos 25 grados a menos 29. Muchos españoles deportados al campo de concentración murieron de frío, hambre o extenuados durante ese gélido invierno. Entre ellos, vecinos de las localidades cordobesas de Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Dos Torres, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pozo Blanco, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto. En total fueron al menos 75 vecinos de la comarca de Los Pedroches los que sufrieron torturas, trabajos forzados y una deshumanización sistemática en los campos de concentración. 75 vecinos de 11 localidades de Los Pedroches que estaban sumidos en el más triste de los olvidos, cuyas vidas, su lucha por la libertad y la democracia era algo desconocido para gran parte de la sociedad actual cordobesa.
Con esta exposición, que hoy se inaugura en el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y que es la primera de una serie sobre la deportación cordobesa a campos de concentración nazis, queremos volver a humanizarles, queremos quitarles sus números y devolverles sus nombres y su lugar en la historia. Queremos que sus muertes tengan un significado, pero no solamente para su familia, sino para todos nosotros. Desde la Asociación Triángulo Azul Storpestein de Córdoba queremos contar sus historias, queremos recordar a todos los vulnerables que podemos llegar a ser si no tenemos un pensamiento crítico para poder afrontar la propaganda intolerante, las noticias falsas, la discriminación y los prejuicios, y la importancia de disponer del conocimiento necesario para saber cuáles son las amenazas de la democracia y evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los que ocurrieron, en los que se socavaron los cimientos mismos de nuestra civilización. Para que sus nombres no caigan en el olvido, para que no se olvide el horror del fascismo y para que la memoria nos permita hacer proyecciones de futuro sin cometer errores del pasado. Fueron 75 hombres de la comarca de Los Pedroches, con sus vidas, sus anhelos, sus deseos, sus miedos, jornaleros, agricultores, peluqueros, zapateros, sastres, algunos casados y con hijos, como los torrecampeños Eusebio Crespo Díaz o Rufo López Romero, otros saliendo de su adolescencia, demasiado jóvenes, como el mojino Rafael Fiñana Navas, que entró en Mauthausen con 17 años y que fue gaseado pocos meses después. Primos o hermanos que entraron juntos y sufrieron el horror nazi, como los hermanos Fernández Pedrajas de Alcaracejos, que formaron parte del Comando Postchacher, grupo de jóvenes que sacaron negativos del campo y documentaron parte del horror nazi. Padres que tuvieron que vivir el infierno de ver morir a sus hijos, como el villaduqueño Rafael Fiñana Núñez, que vio cómo se llevaban a su hijo a la cámara de gas y él murió unos meses después en Gusen. Cada vez que en nuestra asociación recomponemos el puzzle histórico de cada uno de estos hombres y mujeres, se hacen más patentes las palabras del escritor Primo Levi, superviviente de Auschwitz. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo. Las nuestras también. 75 historias que deben hacernos reflexionar, tomar conciencia, no olvidar. 75 hombres que hoy deben resonar en esta sala, 75 hombres que deben ser conocidos por las generaciones futuras para prevenir actos de genocidio y para valorar la importancia de defender los valores democráticos y universales de los derechos humanos. A todos ellos, bienvenidos otra vez a nuestras vidas, bienvenidos a nuestra historia y gracias por vuestra lucha por la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos. Y para terminar, y no menos importante, déjenme dar las gracias a personas cuya colaboración ha sido imprescindible en la elaboración de esta exposición. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí, por haber compartido con nosotros el deber de memoria, de reconocimiento de la contribución al futuro de estos hombres que lucharon en España defendiendo el gobierno legítimo contra un golpe de Estado militar que tenía como finalidad instaurar una dictadura, y en Francia y Alemania contra el nazismo. A la Diputación de Córdoba, tanto a su diputado de Memoria Democrática, Rafael Hernández, como al jefe de departamento, Pepe Roldán, así como todas las autoridades aquí presentes. A Ángel del Río, de la Delegación Andaluza de la Miquel de Mauthausen, a Isabel y Jesús, de Triángulo Azul, de la ARMH de Madrid, a Katja Dennig, de la Fundación Gunther Dennig, al periodista Carlos Hernández, a todos los familiares de los deportados, pero especialmente a Tomás Romero, a Juana Josefa y Carmen López y a Joaquín Chamero, y personas cuya aportación ha sido fundamental, como Manuel Torres, Juan José Pérez, Luisa Navarro, Manuel Sánchez, Meli Sánchez, Jesús García o Feliciano Casillos, entre otros. Gracias, gracias a todos. Cuesta ver el grado de deshumanización al que puede llegar un ser humano para tratar a otro así, ¿no? Yo creo que hay que tener perdido el más mínimo rasgo de humanidad para poder llegar a hacer estas cosas. Y por tanto no me extraña que quieran sepultarla, porque es insoportable ver esto. Entonces, no me extraña en absoluto que el olvido sea el arma que esgrimen los que cometieron tales tropelías. Por eso cuesta trabajo creer que haya personas que nieguen la evidencia, no personas, sino asociaciones, incluso fuerzas políticas que así lo hagan. Cuesta mucho trabajo pensarlo, pero claro, viendo esto dice uno, claro, que ¿cómo enfrentarse a eso? El que haya sido partícipe de una manera o de otra de esa
bueno, de esos actos tan absolutamente tremendos e inhumanos, pues yo creo que no tiene otra que intentar decir que no existieron, ¿no? Que esto nunca pasó. Pues sí que pasó. Y como bien dijo antes Cristina, puede volver a pasar. Claro que sí. Todos sabemos cómo funcionan las consignas, cómo funciona la propaganda, y lo estamos viendo hoy en Europa, cómo esos partidos de ultraderecha que niegan incluso que el holocausto existiera, pues bueno, tienen su predicamento y hay gente que los escucha y que compra ese discurso. Por tanto, yo creo que lo único que podemos hacer los demócratas es seguir trabajando por la recuperación de esta memoria, la memoria de esos hombres y esas mujeres que lo único que hicieron es luchar para que tengamos lo que hoy tenemos, que es una democracia, donde estas cosas son impensables. Los seres humanos somos, sobre todo, tiempo, el tiempo que se nos asigne, que tengamos para estar aquí, pero somos, ante todo, memoria que nos viene del pasado, y nuestra vida no son más que episodios que al final pues, forman una memoria. Eso es lo que somos y eso es lo que pasamos a ser y pasamos a aportar. Y por tanto, convertir a una persona en un número, claro, de alguna manera le tienes que quitar su rasgo de persona para poder justificar lo que vas a hacer, ¿no? Porque, claro, tú no estás gaseando a personas, estás gaseando números, ¿no? Quererlos despojar de su indumentaria, le pones a todos la misma ropa, los dejas escuálidos, de manera que cuesta trabajo hasta reconocer sus rasgos como personas, y una vez que los deshumanizas es cuando puedes justificar estas atrocidades, ¿no? Que hay que ser muy maquiavélico para eso. La única manera de que todo eso no se repita es que nuestros chicos y nuestras chicas conozcan lo que pasó y estén formados y tengan su cabeza armada para que estos discursos negacionistas y estos discursos que intentan que el olvido pues sepulte todo eso no puedan prosperar. Yo creo que llevamos mucho camino recorrido, pero yo siempre digo que una de las grandes asignaturas pendientes de una democracia como la española es la deuda que tiene todavía con su memoria. Y la verdad es que todo lo que hagamos en este sentido es poco, o a mí me parece poco, porque queda mucho todavía por hacer. O sea, porque muchos no sabíamos de esta historia hasta que, por ejemplo, se nombró hijo predilecto este hombre y conocimos su historia por parte de Diputación y nos fuimos informando, o todas las cosas que en Córdoba se están descubriendo, la causa de los 4.000 que ahora tenemos represaliados. Es decir, que hay tanto y tanto y tanto todavía, hay tanta tarea por hacer, que yo creo que, vamos, al menos yo así lo pienso, que las instituciones debemos apoyar a los que trabajáis todos los días en las asociaciones memorialísticas para que avancéis lo más rápido que se pueda y para que si todavía hay familiares vivos puedan tener esa reparación, al menos puedan tener un nombre, puedan tener una foto, puedan tener una documentación, puedan tener algo de ese ser que perdieron, que además lo hicieron por luchar por la democracia y por los valores que somos, sobre todo Europa, ¿no? En ese sentido, pues, daros las gracias. A mí estas cosas me siguen impresionando muchísimo. Creo que es duro lo que hacéis, porque verdaderamente cada familiar, cada historia es tremendo, ¿no? Enfrentarse a todo esto. Cuando has dicho los grados que hacía, bueno, pero si con 4 bajo cero está uno aquí muerto de frío, a mí me resulta inimaginable la penalidad, morir de frío, morir de hambre, morir de abandono, de enfermedad. Bueno, es que creo que es algo absolutamente intolerable y aunque a mí me resulta duro que los chicos y las chicas tengan que ver esto
y piensen cómo se ha podido llegar ahí en un determinado momento. Por otra parte, creo que es imprescindible que nos enfrentemos a todo este dolor para poder impedir que de ninguna manera esto siga pasando. Así que muchísimas gracias por vuestra tarea, y la verdad es que llevar esta exposición a todos los institutos, sobre todo en los Pedroches, que es donde está concentrado de estos 75 ciudadanos, pues, y si luego puede ir a más sitios de la provincia, pues será estupendo, aunque claro, hay que preparar a esos chicos también y chicas para que sepan lo que van a ver, porque no es fácil de digerir, y más a ciertas edades, pero seguro que lo hacéis muy bien.